Qué linda forma de comenzar. Nuestro equipo de producción además nos sorprende. Nueva escudería, nueva imagen de Despierta con CDN. Tratamos de renovarnos para hacernos más frescos para ustedes, para que el contenido siga siendo lo que siempre ha sido. Información meticulosa, objetiva, los hechos que son los que hay que destacar siempre en este espacio, con su intervención, con su participación y por supuesto con el análisis de nuestros compañeros, de nuestros corresponsales en la calle. Todo eso y más ustedes lo van a ver en esta nueva etapa del programa. Nuestro saludo también a los ejecutivos del canal. Mucha voluntad para apoyarnos. Aquí estamos celebrando 2 años y conmemorando 159 de la restauración de la República. Hoy una fecha patriótica, Yulisa. Hoy damos la bienvenida a la cobertura especial a propósito de nuestro 59 aniversario de la restauración. Hoy en Despierta con CDN tenemos un programa súper especial en nuestro 2º aniversario y además el inicio de la legislatura ordinaria, donde el Senado de la República y la Cámara de Diputados dejarán instalados sus respectivos bufetes directivos. También se instalan los bufetes de los cabildos, luego de la regla de oro que se ha respetado casi escrupulosamente. Terminaron los problemas y la presidencia de la sala capitular le corresponde al partido mayoritario, aunque a veces se dan unas alianzas ahí de banco con cacata y lo dañan todo. Finalmente también el país está atento a lo que ocurrirá esta noche en Santiago de los Caballeros. Se tiene previsto discurso del presidente de la República. Se esperan algunos cambios. Dicen que los decretos se han quedado dormidos. Otros dicen están aguantando para que la atención esté ahí en las palabras del primer mandatario nacional. Todo está dispuesto en la ciudad de Los Caballeros, hasta un toldo, porque al parecer es posible que venga lluvia, agua. Lo ha dicho Meteorología y los productores del evento al parecer lo han tomado en cuenta. El grito de Capotillo, entonces, hoy estaremos conmemorando en este día de la restauración, día histórico para el pueblo de la República Dominicana, en contra de la intervención y en voluntad de que el designio propio sea el que lleve la batuta. Nelson, Yulisa, tenemos programa, tenemos contenido para el día de hoy, ¿cierto? Un año más siendo tendencia en las noticias. Tú tienes todos los años del mundo siendo diputado, Maldonado. ¿Cómo tú te vas a dejar engañar? Porque yo no he dicho eso. Que lo aprobaste sin leer. Estoy de acuerdo. Al menos su desconocimiento de lo que es una violación. Un año más siendo escenario de los principales actores en el plano nacional. Yo soy un legislador de vieja data. Violación es violación. Es la prueba más contundente, más radical de la independencia del Poder Judicial. A no temerle a nada, ni dejar de tratar ningún tema. 5 proyectos importantes de ciudad. Un año más siendo número 1 en las noticias. El impacto del COVID es de 320 mil millones de pesos. Por eso, seguimos comprometidos con brindarles más de lo mejor en materia informativa. Suerte que no le hicieron bloopers a uno ahí. Yo cuando vi que iban a pasar ese video, yo dije, Virgen Santísima, acompáñanos, que aquí sufren de hacer travesuras, de grabar todos los errores y después tú crees que no hay nada y lo tienen todo por ahí. Debe ser principal. Recuerda www. Miren, hoy tenemos, por cierto, pregunta para ustedes. Tenemos consulta en redes sociales. Hemos despachado una pregunta desde temprano en la mañana, ¿cierto, Nelson? Preguntándole a la gente cuáles son los funcionarios que consideran deben ser sustituidos por el presidente de la República, Luis Abinader. Es una encuesta cerrada, ¿sí o no? O sea, ¿usted cree que el presidente debe remover funcionarios? Este 16 de agosto hasta ahora es abrumador. Yo creo que no hay espacio para demasiado análisis. 94% de los que han votado hasta ahora, la encuesta está finalizando, así que apúrense si quieren votar, han dicho que el presidente debe remover a funcionarios. Yo no me voy a ir todavía a los comentarios, voy a hacerlo durante el programa, porque probablemente por allí ustedes vean algunos nombres. ¿Habrán decretos escritos y otros por escribir? No lo sé. Eso lo vamos a ver. ¿O habrán decretweets? ¿Recuerdan la época de los decretweets? Los tweets decretos. Hace dos años justamente hoy, la gente celebraba los decretweets. Sonaba medio feo, pero tuvo su impacto. El presidente empezó a nombrar todos sus funcionarios a través de los Twitter.
y la gente, el pueblo, por los mensajes de esta red social, iba ya enterándose de cuáles eran los nuevos funcionarios. Y recuerdo perfectamente que muchos hacían una algarabía. Todo el mundo quería un decretuit. Ahora yo creo que la función pública no está tan atractiva y no necesariamente todo el mundo ahora quisiera que lo mencionen en ese tuit. No me metan en eso. Hay mucho ánimo, mucho ambiente alrededor de los 2 años del gobierno, del discurso de esta noche en el Monumento a los Héroes de la Restauración, pero el presidente Abinader estará desde las 11 de la mañana en Capotillo, allá en el monumento del grito de Capotillo. Le van a hacer un recorrido, va a haber un desfile cívico-militar y atención, el presidente ha convocado al Estado Mayor, a la Guardia, a un almuerzo a la 1 de la tarde en la Fortaleza. Hoy se esperan cambios en el estamento militar e incluso hay mucha expectativa. ¿Se quedará Díaz Morfa? Dicen que el presidente Abinader no tiene guardia, que tal vez le correspondan estos 2 años a un guardia suyo, pero ahí está un hombre de Hipólito Mejía que quizás se quede y hay precedentes en Soto Jiménez, en Paulino Sen, que se han quedado más allá del periodo previsto de 2 años. El jefe de la policía, recuérdense que llegó en una etapa intermedia, no tiene por qué ser removido. Acontecimiento fundamental, los 159 años de la Revolución. Recomiendo un desplegable de la Comisión de Efemérides Patria, que está en el periódico El Caribe. Ahí hay una historia de la restauración, ahí está el programa de actos en el día de hoy. La restauración que para Juan Daniel Balcácer dice que fue una guerra social de liberación nacional, de la que emergió un pueblo valoroso. Y Eugenio María de Hostos dijo que la restauración fue una epopeya de trascendencia continental. Dice que es, si no el que más, uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la República Dominicana. 159 años de la restauración, el gobierno cumple 2 años. Abinader habló el 18 de agosto del año pasado. Se decía que fue el mismo 16, pero fue 2 días después. Recuérdese un acto suntuoso en las escalinatas del Palacio con mucha bandera, muchas luces, muchos fuegos artificiales, y allí hizo una suerte de resumen de su primer año. Se espera que esta noche en Santiago, a partir de las 7, y desde el monumento, esa carpa Catherine grande que está ahí, sí, dicen que tiene 500 sillas, es decir, que se esperan muchos invitados, quizás, tal vez, quién sabe, se invitan al alcalde de Santiago. Miren, más allá de lo que se anuncia, y yo creo que en esto el gobierno del presidente Luis Abinader tendrá sin duda un gran reto, unos primeros 2 años sumergido en una crisis económica que ha tenido, por supuesto, componente internacional, pero que también ha tenido que llevar adelante estrategias desde el punto de vista de lo interno. En la parte de anunciar cosas y que se materialicen en el corto plazo. El periodo constitucional, gubernamental en la República Dominicana son 4 años. Hay quienes dicen que en 4 años no se construye ni siquiera un edificio. Y vean ustedes que ayer la gobernadora de Santiago, la señora Rosa Santos, gracias Nelson. Rosa Santos ha dicho que definitivamente sí habrá casa presidencial o sede del gobierno. Palacio Presidencial casi, allá en la Ciudad de los Caballeros. El presidente de la República lo había anunciado prácticamente al llegar a su gobierno, compuso a su administración de una importante representación santiaguera. Hoy se le da relevancia al lugar per se. Se anuncia desde el punto de vista formal ayer por la gobernadora que habrá casa presidencial, pero se ha dicho que no se va a construir. Será una casa que ya está, que ya existe y que es un hecho. Así que precisamente yo creo que se trata de eso, de mostrar no solamente voluntades, sino también hechos a lo largo de estos 2 años y lo que queda, porque no es para nadie un secreto que estamos en campaña desde el punto de vista oficial y desde el punto de vista de la oposición que también juega, que también tiene un turno al bate. Está en la agenda del presidente, por cierto, la instauración hoy o dejar instalada la casa presidencial, algo que lo había prometido al inicio del gobierno. Lo había dicho inclusive durante la campaña, que en Santiago habría una casa presidencial o un centro de gobierno. Y según la agenda que hemos visto del presidente el día de hoy, pues está la inauguración de esta casa presidencial.
Como tú dices, catering no será construida, ya está solamente para inauguración y se hará en el transcurso del día de hoy. El presidente tiene también en la noche una cena con empresarios de Santiago, en la que todavía no se sabe quiénes son los empresarios, pero uno imagina que son los más grandes empresarios, que además están agrupados en una asociación empresarial en la segunda ciudad más importante del país. Y hay que incluir en esto también, en este análisis, en esta conversación, que estamos iniciando prácticamente el tiempo de campaña. A partir de estos 2 años de gobierno, en el inicio del tercer año, ya los gobiernos inician la campaña. Todo lo que va a hacer el presidente en Santiago hay que prestarle atención. Cada uno de sus pasos son importantes. Quizás no todos necesariamente para el día de hoy, pero sí para lo que comienza a partir del día de hoy para el Partido Revolucionario Moderno. Importante, una segunda sede gubernamental en Santiago. Es rendir honor a los aportes de Santiago y del Cibao al desarrollo del país. Entre el 16 y el 18% del PIB se produce en esa región. Como decíamos al principio, hoy se inicia la segunda legislatura ordinaria de este año. Se instalan los bufetes directivos del Congreso de la República. Por allí mucha gente vestida de blanco, como manda el protocolo, y por allí está Yarilis Calcaño. Vamos a ver previamente cómo está el ambiente en el Congreso Nacional, donde no se esperan sorpresas para los bufetes directivos. Yarilis. ¿Qué tal, amigos de Despierta? Muy buenos días. Estamos ya en la explanada frontal de este Congreso Nacional, donde, como ven, está todo prácticamente listo para los actos solemnes de este 16 de agosto, cuando inicia la segunda legislatura ordinaria correspondiente a este año, y donde también deberá producirse la juramentación e instalación de los nuevos bufetes directivos, donde se prevé que no haya sorpresas. Saben ustedes que el partido oficialista, que ostenta la mayoría congresual, pues ha decidido que sean ratificados los actuales bufetes directivos, presidido en el Senado por el presidente Eduardo Estrella y en la Cámara de Diputados por Alfredo Pacheco. Hay que decir que recientemente, anoche, fue ratificado en la Cámara de Diputados como vocero de la bancada oficialista Julito Fulcar, y en el Senado fue escogido como vocero el senador Franklin Romero, en sustitución de Farideh Raful, que, como saben ustedes, anunció su decisión de no permanecer en esa posición más allá del 16 de agosto. Hay que decir que esta nueva legislatura inicia con el reto que tienen los legisladores de dar salida a un conjunto de iniciativas que, aunque fueron declaradas como prioritarias, aún cursan en el Congreso Nacional. A propósito de esto, vamos a ver el siguiente trabajo. 2 años han transcurrido desde que el PRM asumió el control mayoritario del Congreso Nacional, con la promesa de impulsar una amplia reforma institucional a través de un conjunto de leyes demandadas por la sociedad. Si bien muchas iniciativas han logrado llegar a feliz término, otras, como el Código Penal, la reforma a la Ley de la Seguridad Social, la de ordenamiento territorial, entre otras, llevan largos años de tránsito legislativo. No complaceremos a todo el mundo, es imposible, pero daremos también un gran código penal. Definitivamente es el punto número 1A que tenemos en agenda a partir del próximo 16 de agosto para adoptar la República Dominicana de un nuevo código, y ese es el ánimo que está entre todos los legisladores. La ley de extinción de dominio fue una de las más importantes, aprobada al término de la pasada legislatura, luego de una ardua labor de consenso. El Congreso Nacional también logró sancionar la Ley de Aduanas, la Ley Orgánica de Regiones Únicas, la de uso de medios digitales en el Poder Judicial, la Ley de los Actos del Estado Civil, la que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, entre otras. Podemos asegurarle hoy al país que hemos reducido sustancialmente la mora legislativa que estaba pendiente en el Congreso Nacional. En el Senado logramos aprobar más de 421 iniciativas legislativas en 60 sesiones del Pleno.
También se aprobaron los proyectos que suprimieron el CEA, la CDEE y la UERS. Pendientes aún quedan las iniciativas autoría del Poder Ejecutivo, como la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones y la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Yarilis Calcaño, CDN. Decirles que los legisladores están formalmente convocados para las 8 de la mañana, que es cuando se iniciará con la instalación por separado de los bufetes directivos en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y por supuesto desde aquí estaremos transmitiendo en vivo el desarrollo de estos actos a propósito de la conmemoración del 159 aniversario de la Restauración. Es toda la información desde el Congreso Nacional, así retorno contigo. Gracias, Yarili. Ya ven el ambiente previo ahí a los actos solemnes en breve en el Congreso Nacional. Anuncia que será Franklin Romero, el vocero. El sustituto de Faride. De Faride. Recuerden que Faride se echó a un lado elegantemente. Sí. Ella pide alternabilidad y dicen que eso era un sutil mensaje a Eduardo Estrella para que diera alternabilidad. Julito Fulcar, pero un mensaje de en la Cámara, un mensaje de que se necesitan cambios. Si el presidente quería a Eduardo Estrella. ¿De quién era el mensaje? También, pero los 18 senadores del PRM no querían a Eduardo Estrella. O sea, nosotros pensábamos que eras 13. No, son los 18. 18. Eso se llama consenso. Omar Fernández, por fin salimos de Maldonado. Vocero de la fuerza, Maldonado está por aquí con nosotros, de la Fuerza del Pueblo, y Juan Julio Campos, vocero del PLD en la Cámara Baja. Se queda Iván, parece que hizo buen trabajo, Iván Lorenzo. ¿Y tú sabes cuántos senadores tiene el PLD? ¿Qué sé yo? Bueno, para cambiar vocero, ¿cuántos senadores? Si volvemos al discurso, podrían ser del PLD y ahora son de la Fuerza. Tiene 3. Uno de los candidatos que aspiraban al Senado se hubiese llevado 5 senadores más, fue el presidente. Bueno, dejemos eso, porque el transfugismo no está en agenda hoy. Vamos a no dispersar antes de presentar a los invitados, para decir que Julito Fulcar también se quedó como vocero del PRM ahí en la Cámara de Diputados. Si alguien pensaba que el asunto familiar iba a tener alguna repercusión allí, no. Julito Fulcar se queda como vocero del partido oficialista en el Congreso de la República, o sea, en la Cámara de Diputados. Para Alfredo Pacheco yo creo que no había duda. Dice que Pacheco está frío con el gobierno y quizá frío con alguna parte del electorado que estuvo simpatizando de alguna manera con el último reclamo que hizo, que era el asunto de la línea aérea JetBlue, con el que mucha gente dijo, por fin alguien dijo lo que vivimos algunos de los dominicanos. La pegó Pacheco. No sé. Pacheco, yo creo que se le fue un poquito la mano cuando dijo, le vamos a pedir que le quiten la licencia. Definitivamente eso no cuajó. La licencia de JetBlue sigue ahí intacta. Ojalá que hayan tomado algunas cartas en el asunto, pero no era falso. No es menos cierto que había malestar y que hay aún malestar por un servicio deficiente desde el punto de vista a los dominicanos que tienen que viajar a Puerto Rico, a Miami, a Nueva York, porque eso es casi que una guagua. JetBlue, eso es una guagua. Eso va y viene prácticamente todos los días. Pero el mayor trabajo de Pacheco tal vez no fue ni siquiera lo de Jet. Bueno, yo creo que eso ayudó. Eso fue la cereza. Pero el trabajo de Pacheco fue la ley de extinción de dominio. Yo creo que ahí Pacheco se puso en el ojo de la sociedad y la gente, inclusive el que no simpatizaba por Pacheco, empezó a verlo de una manera diferente. A Pacheco en ese momento, en la discusión de la ley de extinción de dominio, hubo que darle el reconocimiento de conciliador, de analista y de un buen presidente de la Cámara de Diputados, porque el trabajo que no se hizo en el Senado terminó haciéndose en la Cámara de Diputados. Nada más le dijo a los senadores que era una ley orgánica. Exacto. No Pacheco, los diputados le dijeron, miren senadores, eso es orgánico. Tanto que se habló. Pero señores, hablando de Congreso, hablando del protocolo que manda de blanco, con nosotros aquí 3 congresistas. De blanco. De blanco, de la Cámara Baja, de blanco con corbata negra. Los caballeros de blanco, podríamos decir. Mucha gente conocida. Y gracias por estar acá temprano. Sabemos que ustedes tienen hoy una importante, una agenda ajetreada y que los ha llevado hasta acá tempranito. Tómense su café con nosotros. Afuerían al PLD, afuerían. Verdaderamente. Faltó uno. No, porque ustedes al final se juntan, Maldonado. Entonces nosotros en ti
En ti los representamos En todos. ti confiamos, Maldonado. Como ustedes han escuchado esas voces, aquí está José Horacio Rodríguez, diputado independiente por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Tenemos también a Rubén Maldonado, diputado además por el partido Fuerza del Pueblo y de la provincia de Santo Domingo. Y también tenemos a Rogelio Alfonso Genao Lanza, que es diputado reformista por la provincia de La Vega. Todos tienen un compromiso en unos minutos más tarde, pero han pasado primero por aquí, por Despierta con CDN, para analizar con nosotros estos primeros 2 años de gobierno en la función legislativa. Buenos días a los tres, gracias por estar aquí. Un cumpleaños, hay que cantarle al gobierno Happy Birthday to you, o se portó tan mal que... O Jesús sea contigo. Ojo, espérense, y no me dejen fuera que Despierta está cumpliendo. Este programa está cumpliendo 2 años hoy también, así que hagan un balance del gobierno y al final, si ustedes quieren, tiren algo para ver. ¿Qué le cantamos al gobierno? Al gobierno yo creo que podemos dar pau, pero este programa puede dar un gran aplauso y yo lo voy a dar a este gobierno. Pau, pero con una regla o con una correa, porque depende. Con una regla es una monetación. Pero este hombre sí es una correita para que aprendan un chingo. Ajá. Esa marquedesa que han hecho. A correazo. Sí, a correazo. Cuidado si es un látigo que tú quieres. No, jamás. Evaluamos entonces estos primeros 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader. Voy a arrancar por José Horacio, por orden de aparición en pantalla. José Horacio Rodríguez, además, has tenido decisiones importantes durante este periodo. Has decidido abandonar el partido por el que ganaste la elección. Era una alianza y ahora vuelves a Opción Democrática. Es bueno que hablemos un poco de eso también, pero tu evaluación de la actual administración. Bueno, yo creo que uno tiene que ser justo a la hora de evaluar un gobierno, y como todo gobierno tiene sus luces y tiene sus sombras. Entre las luces podemos destacar el avance en materia de institucionalidad, del fortalecimiento de la justicia. Fue un reclamo de la ciudadanía organizada durante años, la lucha por una justicia independiente y contra la corrupción y la impunidad, y hemos visto que en este gobierno se han iniciado las investigaciones que el pueblo estaba esperando para sancionar a los corruptos que se han robado su presente y su futuro. En el aspecto negativo hemos visto un aumento preocupante del endeudamiento público, una tendencia privatizadora de asuntos que deben ser eminentemente públicos, como la garantía de derechos, un aumento de la inseguridad ciudadana, un aumento de la canasta básica familiar, afectando así el costo de la vida y la calidad de vida de la gente. Hay un deterioramiento también de las infraestructuras de vía pública, de las carreteras, y en general la movilidad interurbana. Así quizás se puede como de alguna manera resumir los principales puntos, tanto a favor como negativos. Nosotros lo que estamos ejerciendo en el Congreso Nacional es un rol de contrapeso, que es muy importante. Yo creo que este Congreso que tenemos actualmente ha sido uno de los congresos más plurales de los últimos años y de los últimos, yo creo que desde el año 2002, desde hace 20 años, no se tenía un Congreso que pudiera hacer cierto nivel de equilibrio. Aunque la bancada oficialista tiene todavía mayoría, se escuchan otras voces y eso obliga a negociar dentro de ese Congreso Nacional. No hay esa mayoría mecánica que imponga, sino que hay que alcanzar niveles de concertación, de negociación, y yo creo que eso es positivo para la democracia, para el país, hasta para el propio gobierno, que no se sienta que tiene todos los votos para hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que ser comedido y tiene que negociar con todos los sectores de la sociedad que estamos representados en ese Congreso Nacional. En el mismo orden, Rogelio Alfonso Genao Lanza, reformista por La Vega, dicen que los diputados reformistas defienden más el gobierno del Congreso que el propio PRM. Yo creo entonces que tu balance va a ser positivo. Bueno, especulando yo como un pulpero vanilejo. Bueno, entendemos que estos 2 años de gobierno han tenido sus luces y sus sombras, pero principalmente en el aspecto positivo es la recuperación de la economía. Enfrentamos una pandemia que afectó todas las fuerzas productivas de nuestro país y vemos cómo hemos tenido un repunte estadístico, cómo hemos recuperado el turismo, cómo se ha restablecido al nivel pre-COVID los empleos, cómo se ha enfrentado la crisis sanitaria creada por el COVID, tanto en el nivel de vacunación, y hemos sido reconocidos mundialmente por esto. Pero como principal reto vemos que tiene el gobierno es la inflación, el costo de la canasta básica y también el crecimiento que se percibe de lo que es la ratería y el crimen
que está azotando nuestros barrios y necesita una respuesta urgente. Tenemos que ha sido un balance positivo en entorno económico, cómo hemos recuperado nuestra fortaleza económica, pero hay algunos retos que nos quedan en el porvenir. Diputado Maldonado, ¿cómo le pasa balance usted a los primeros 2 años de gobierno? Mira, evidentemente que si fuéramos a tomar como referencia la jocosidad que hicimos hace un ratito de cómo pasaría de curso este gobierno, sería totalmente negativo. Tiene cosas positivas. Plantear eso sería un sinsentido. Yo prefiero que las cosas positivas pues la aborden los comprometidos con el gobierno. Pero voy a referirme a datos específicos que demuestran el fracaso de estos 2 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Si vamos a la inflación, hoy en República Dominicana tenemos una inflación de un 20%, algo que en los últimos 60, 80 años no había ocurrido en nuestro país. Si vamos a la criminalidad, acabamos de ver una encuesta en la noche de anoche, donde refleja que más del 55% de la población se siente atemorizada, no sale a la calle por temor. Si vemos la situación económica, esa misma encuesta refleja que el 77% de la población expresa que la economía del país manda muy mal. En consecuencia, cuando tú te vas entonces a aspectos económicos y vemos que de 46.000 millones de pesos que este gobierno dejó, de dólares, que este gobierno dejó de deuda acumulada, tenemos que tiene este gobierno en tan solo 2 años 67.000, te dice a ti en consecuencia que este gobierno ha manejado recursos más que suficientes. Lo que no ha podido tener la capacidad para gastarla, lo que no ha sabido es gerenciar la capacidad para gastar el dinero que este gobierno ha recibido. Pero eso lo vemos también en el presupuesto general de la nación. El capítulo de gasto de capital del gobierno al día de hoy, a tan solo faltando 4 meses para concluir el año, apenas lleva el 26% de gasto, lo que significa que este gobierno, a pesar de tener los recursos para poder hacer las cosas que él mismo se ha planteado, no ha podido realizarlas por su nivel de incapacidad. Lo que demuestra, en consecuencia, que independientemente de que hay que reconocerle al gobierno un buen manejo en el tema de la crisis sanitaria que ocurriera en el año 2020 y que él fue partícipe activo en la solución de ese problema, y la solución y el tema de la vacuna, naturalmente haciendo un ejercicio de participación de la sociedad completa, porque en ese tema todos los partidos políticos nos pusimos al lado del gobierno. Nosotros, como partido político, desde el Congreso Nacional, y así lo hicieron todos los partidos de la oposición, aprobaron todas y cada una de las medidas y los préstamos que el gobierno sometió para el combate de la pandemia del COVID-19. En conclusión, lo que quiero significar es que este gobierno, indudablemente, que tiene muchas más cosas negativas que cosas positivas. Y no es el sentimiento particular de un opositor, es el sentimiento generalizado de la sociedad dominicana que lo expresa en todas las encuestas que se han hecho hasta el día de hoy. Es bueno que abordemos el panorama económico de la República Dominicana. El diputado Maldonado hacía algunos señalamientos sobre ese particular. José Horacio, el gobierno ha insistido en varias oportunidades que a la oposición, además de criticar, que se comprende porque es el rol precisamente de la otra acera, que se hagan apuestas y que se hagan propuestas para construir el camino que nos llevará hacia adelante. A fin de cuentas estamos en la misma república. ¿Cuál es la propuesta que va a llevar adelante tu partido dentro del Congreso precisamente para mitigar de alguna manera el impacto que está teniendo sobre la economía dominicana, la inflación, además de otros componentes que se están viendo desestabilizados? Es importantísima esa pregunta, Catherine. Nosotros tenemos que ver en este momento cómo nos fortalecemos como país, cómo nos volvemos menos vulnerables ante las tempestades de los mercados internacionales.
Eso significa que nosotros tenemos que reducir nuestra dependencia de los hidrocarburos importados, aumentar la matriz de fuentes de energía renovable que podamos producir aquí localmente en el país. Nosotros no podemos controlar los precios del petróleo, nosotros no podemos controlar la llegada de remesas porque depende mucho de factores que se escapan a la posibilidad de control del gobierno. Y el mismo tema del turismo es incontrolable ante un mundo que está viviendo una crisis geopolítica a nivel mundial, que tiene un impacto también en el turismo y una inflación también en países que no suelen experimentarlo, y eso se va a ver reflejado en una merma del turismo. Estamos hablando merma de las remesas, merma del turismo, aumento de los precios internacionales. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como país? Fortalecernos, fortalecer nuestra producción nacional, apostar a incentivos para los productores nacionales, vernos menos dependientes de las importaciones y fortaleciendo la producción nacional, haciéndonos fortalecer el mercado nacional y el mercado interno para que esos flujos internos puedan fortalecer nuestra economía sin tener que vernos ante las precariedades de esos mercados internacionales y esa situación geopolítica mundial que no controlamos. Y en ese sentido entendemos que tenemos que fortalecer las energías limpias, energías renovables que podemos producir en el país, otras matrices de producción energética como el tema de los residuos. Se aprobó una ley de gestión integral hacia los residuos sólidos que aún no se está aplicando, que establece incentivos para que, al mismo tiempo que podemos solucionar un problema de contaminación, problema de gestión de residuos de basura, podemos también con ese problema solucionarlo al mismo tiempo solucionando el problema energético. Para no tener que depender de las divisas que el país son limitadas para importar hidrocarburos que terminan saliendo más caros. En el mercado nacional nos preocupa que para la producción nacional la apuesta del gobierno a promover las importaciones de productos que aquí en el país localmente se pueden producir, como fue el proyecto de ley que llevó a tasa cero la importación de productos de la canasta básica familiar que ya producimos aquí en el país. En lugar de esos incentivos, promoverlos para la importación de los insumos y de la materia prima que le permita a los productores generar empleos, también dinamizar la economía y poner al servicio y a la disponibilidad de la población a mejor precio esos productos que producimos a nivel nacional. Yo creo que por ahí va las prioridades que debe tener el gobierno en esta materia. Rogelio Alfonso, arranca la segunda legislatura. Vamos a hablar algo de la agenda, los temas prioritarios. Ya el presidente de la Cámara adelantó que es muy probable que pase el Código Penal. Uno diría, pero otra vez, a juicio del Partido Reformista, ¿cuáles son los temas prioritarios? Bueno, el Código Penal es el principal tema que tenemos en el Congreso Nacional y está avanzado con un consenso de la mayoría de los bloques que tienen fuerza en el Congreso Nacional, donde hay aspectos mínimos de contradicción. Hay otros proyectos de ley como la ley de ordenamiento territorial, que hay una comisión bicameral que está en fase final, la ley de fiscalización y control del Congreso Nacional, que es una ley que va a ayudar y va a regular cómo los funcionarios dan cuenta ante el Congreso y establece consecuencias a los ministerios, direcciones que no den la información o no asistan a las invitaciones del Congreso Nacional. El Código Civil, que va a ser reintroducido esta semana, y hay otro proyecto del diputado Víctor Suárez que está siendo estudiado. Hay varios proyectos que tienen larga data en el Congreso, como la ley del agua, que es importante regular. También hay que promover proyectos de autosuficiencia de agricultura y autosuficiencia de producción nacional. Estamos trabajando un proyecto en ese sentido para crear las reservas, como vimos un mundo ahora que las crisis del COVID y también las guerras han despertado en los países la necesidad de aumentar la producción nacional y sus reservas. También hay varios proyectos en ese sentido. Vamos a pedirles un segundo para pasar al Congreso, donde está nuestra compañera Yarilis Calcaño, que tiene al nuevo vocero, al señor Franklin Romero, quien ya tiene impresiones su primer día. Hoy digamos que se inicia su graduación, ¿verdad que sí? Yarilis, adelante, cuéntanos.
Saludos, continuamos en vivo desde este Congreso Nacional y vamos a conversar ahora con el nuevo vocero de la bancada oficialista en el Senado de la República, el senador Franklin Romero. Muchísimas gracias, muy buenos días y bienvenido a Despierta con CDN. Muy buenos días, un saludo a todo el pueblo dominicano aquí con esta nueva responsabilidad que se carga en nuestros hombros, fruto de la decisión del bloque de senadores del PRM, de nuestro partido, y aquí en rumbo a empezar esta segunda legislatura como el nuevo vocero del PRM. Senador, usted tenía aspiraciones a la vicepresidencia del Senado. Le ha tocado ahora el rol de la vocería. Cuéntenos un poquito del trabajo que realizará desde esta función que ocupaba su colega Farideh Raful. Pues mire, ponerse en los zapatos de Farideh es una posición bien difícil, una persona muy preparada, una comunicadora, una abogada en ejercicio y una persona con conocimiento muy amplio. Por lo tanto, ocupar esa posición es un gran reto para nosotros, pero daremos lo mejor de nosotros, a Dios que nos dé la sabiduría, todo lo posible para nosotros hacer un gran trabajo en este Senado de la República en pro del bloque de senadores del PRM y empezar a recibir ya ahora de la pasada vocera todo lo concerniente a lo que fue su trabajo, su rendición, para dar seguimiento a las cosas favorables que tenemos, a las que quedaron pendientes, y entonces mirar la agenda de prioridad que tenemos de ahora en adelante. Su partido es mayoría aquí en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. A 2 años hubo una promesa de impulsar grandes cambios institucionales con muchas leyes. Sin embargo, decenas de iniciativas importantes están pendientes de aprobación, el Código Penal. Desde la vocería, ¿cómo se impulsará ese trabajo para dotar al país de estas legislaciones? Bueno, tenemos una agenda prioritaria de prioridad que vamos a iniciar juntamente con la Cámara de Diputados. Tendremos las comisiones bicamerales para poder avanzar. Hay muchas leyes que están pendientes, fruto de la Constitución del 2010, y vamos a trabajar en pro de eso. El Código Penal, que es una necesidad, que es una obligación que tenemos nosotros de dotar al país de un nuevo Código Penal, pues para nosotros es la prioridad número 1. ¿Cómo están los ánimos con su colega con esta decisión? Había una especie de rebelión entre algunos senadores que querían que un PRMista ocupara el Senado, la presidencia. Bueno, usted sabe que nosotros como senadores todos aspirábamos a ser de una forma u otra presidente del Senado, porque somos senadores y eso es lo que nos sigue en esta posición. Ya las aguas bajaron, ya todo está en calma, ya nosotros aceptamos a don Eduardo como presidente, y lo más importante es que don Eduardo es una persona que goza de mucho respeto. No era nada contra don Eduardo, sino que era una aspiración de nuestra, unas aspiraciones muy válidas, pero ya ahora es trabajar mancomunado con don Eduardo y seguir adelante. ¿Proyectos que usted como senador finalmente se proponga impulsar a partir de esta nueva legislatura? Pues mire, nosotros tenemos varios proyectos que están ya depositados, algunos ya están aprobados en primera y segunda lectura aquí en el Senado, que tienen que definirse ahora en la Cámara de Diputados, como en el caso de mi provincia, la provincia Duarte, que sea una provincia ecoturística. Ya tenemos la ley de mecenazgo, que fue una iniciativa nuestra. Tenemos lo que es el Instituto de los Cuerpos de Bomberos, tenemos un sinnúmero de leyes que están ahí ya para nosotros darle seguimiento, otras nuevas que vamos a trabajar. Muchísimas gracias, senador. Escuchaban ahí al nuevo vocero de la bancada oficialista en el Senado de la República, recién electo apenas hace unas horas, para participar de estos actos conmemorativos del 159 aniversario de la restauración y, por supuesto, la instalación de los nuevos bufetes directivos que debe producirse a partir de las 8 de la mañana, cuando están convocados todos los legisladores. Esto da la información, así regreso con ustedes nuevamente. Gracias, Yarilis, a ustedes. Vamos a hacer una pausa. Si tienen que salir de sus hogares o moverse, nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra red de emisoras. Conéctense en 92.5 FM, que es la emisora matriz de CDN Canal 37. Regresamos de inmediato. Tenemos decoración acá porque estamos celebrando 2 años de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, a los que están detrás de esa pantallita, que a veces se ve así horizontal, a veces se ve así vertical, porque sabemos que mucha gente nos ve por el teléfono celular. Solo les pedimos, si están conduciendo, por favor, colóquenlo de un ladito y no nos vean, escúchennos, tal y como nos están escuchando hoy por 92.5 FM CDN Radio. Qué bueno que siguen allí conectados con Despierta con CDN. Están con nosotros José Horacio Rodríguez, Rubén Maldonado, Rogelio Alfonso Genao, analizando los 2 años también, pero del gobierno del presidente de la República, Luis Abinader. A mí no me gusta generalmente personalizar porque podríamos hablar del gobierno
o bueno, de la figura presidencial. Hay algunas encuestas, pero no vamos a hablar de eso ahora. Quiero empezar por consultar al señor Rubén Maldonado sobre una situación que se ha presentado y que tiene que ver con la motivación del acto de esta tarde. Algunos dicen que la campaña arranca hoy en Santiago. Y que arranca hoy en Santiago porque hay ponderaciones que indican que uno de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana tendría unos puntos un poquitico más arriba que otros y que entonces se ha decidido que es allí. O sea, el gobierno ha seleccionado ya a su candidato opositor, ¿sí o no? Bueno, antes que todo yo quiero sumarme de manera muy entusiasta y felicitarlo a ustedes por este programa. Despierta con CDN, sin lugar a duda que ha captado la atención de los dominicanos y las dominicanas. De manera que valga para ustedes, vaya de parte de la Fuerza del Pueblo y de la mía propia, nuestras felicitaciones a Despierta con CDN. Mira, evidentemente que el gobierno inició su campaña reeleccionista no hoy, no, hace mucho tiempo. El gobierno tiene un año ya y arrancó todo un proceso reeleccionista. Hay una actitud del gobierno de la República Dominicana de tratar de llegar al corazón del pueblo, porque evidentemente que el deterioro en que ha caído la ejecutoria de gobierno no va a permitir o no va a ser fácil la posible reelección. Y por eso entonces el gobierno inició hace un año la campaña electoral de reelección. Ahora bien, quien dice y quien pone quién es el que está en condición de sustituir al presidente de la República en el 2024 es el pueblo dominicano. Y la única forma que nosotros podemos graficar eso es con las encuestas que se hacen. Y todas las encuestas que se han hecho colocan al presidente Leonel Fernández como el líder de la oposición de República Dominicana. Hay una encuesta muy reciente que acaba de publicar el programa de anoche, de muy importante del país, noticiero, donde dan al presidente Leonel Fernández con un 48% de aceptación, es decir, que el pueblo reconoce que la oposición, el líder de la oposición, de manera que la visita y el discurso que se hará desde Santiago tiene mucho que ver, más bien desde nuestro punto de vista, en la situación en que se encuentra el gobierno hoy, no en Santiago, sino en toda la región norte. Todas las encuestas que hemos manejado en los últimos 2 o 3 meses enseñan un deterioro permanente en todos los pueblos del Cibao. Y entonces, donde deja más que decir y donde crea más nivel de preocupación es cuando esas encuestas también reflejan que en Santiago es que sucede con mayor fuerza ese acontecimiento, dado el hecho de que todos sabemos que el gobierno tiene una gran cantidad de mucha importancia de funcionarios del gobierno. De hecho, la vicepresidenta es de Santiago. El ministro ahora que acaban de nombrar en educación también es de Santiago. Ya que la cuota es grande. Sí, exactamente. Hay muchas personalidades de Santiago que están en el gobierno. Entonces, desde el gobierno no se explica cómo es posible que hayan llegado a estos niveles de deterioro. Lo que quiere decir que la reelección comenzó hace mucho tiempo. Comenzó hace mucho tiempo, no se va no arranca hoy, sino hoy lo que van es a tratar de revertir lo que ya las encuestas están señalando, que cada día que pasa la popularidad del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno decae y la popularidad y el liderazgo y la posibilidad de llegar a la presidencia del presidente Leonel Fernández crece cada día más. Un último aspecto, rapidito. Hay muchos aniversarios en estos días. Cumpleaños también la propuesta de 12 puntos, el llamado a diálogo nacional. Eso fue el 18. Bueno, en el discurso, con motivo del primer año, el presidente hizo una propuesta. Ahí nada concreto todavía. A un año, nada concreto. Pero hay un aspecto que es el de las leyes, la electoral y la de partido. Rogelio no mencionó eso entre la agenda prioritaria. No sé, porque ya el año preelectoral está ahí. Bueno, esta legislatura entendemos que es el momento ideal
para aprobar una reforma a la ley de partidos, una reforma a la ley electoral, porque es previo al inicio de la precampaña electoral, que es en el 2023, que establecen las mismas leyes. Y es un ambiente que todavía los aires, los calores políticos no están tan encendidos. Entendemos que estas leyes fueron puestas en práctica la pasada elección, se pudo analizar sus fallas, se pudo ver que el Tribunal Constitucional prácticamente la ha desmembrado con fallos y debe establecerse una actualización a la misma. Tal vez la reforma que se está trabajando, hay varios proyectos, hay uno que está en el Senado, una comisión especial, y hay otro que está en la comisión de la Cámara de Diputados, pueda traer mayores controles de gastos en las campañas, mayor control de financiamiento de los partidos políticos y podamos en el próximo torneo electoral llevar un proceso más afín. Amén. José Horacio, quiero saber si desde la oposición decían el presidente en una pregunta que se le hizo aquí en CDN en meses anteriores, que no era lo mismo ser manager desde los bleachers. ¿Creen ustedes desde la oposición que cualquiera de sus tres partidos habría gestionado mejor el país en un momento de crisis como la pandemia del 2020 en la que asumió la presidencia el PRM? Yo creo que tenemos que reconocer, Yulisa, que ese es otro punto a favor que tiene el gobierno. La gestión de la crisis provocada por la pandemia y poder salir airosos de lo que eso significó, sin tantas víctimas letales como se vio en otros países, sin un desbordamiento del sistema hospitalario, con acceso a vacunas, y yo creo que es justo desde la oposición reconocer esa buena gestión. En el caso de Opción Democrática es un partido en formación prácticamente, que está naciendo o renaciendo en este momento, entonces yo no te puedo decir que estábamos listos o preparados hace 2 años para asumir el gobierno, pero sí lo estaremos muy pronto. Estamos trabajando desde Opción Democrática, y fue una de las preguntas iniciales que me hizo Catherine, para recuperar la personería jurídica en un proceso legal que estamos llevando a cabo en la Junta Central Electoral, basado en las leyes de la República Dominicana, en la Constitución, también una restitución de derechos, luego de que el Tribunal Constitucional emitiera 2 fallos y 2 sentencias a nuestro favor. Y estamos trabajando sumando mucha gente joven que está participando por primera vez en la política, creyendo que es posible hacer buena política, luchar por el bien común, y que tiene con mucho entusiasmo el interés de ofrecerle una alternativa al electorado dominicano en el año 2024 para tener mejores representantes en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos y, por qué no, también en el Poder Ejecutivo. Bien, muchísimas gracias a los 3 caballeros diputados. Los dejamos para que se incorporen a las actividades que tienen hoy. Como saben, se instala la nueva legislatura para el periodo 2022. Habrá elección, aunque todo está cantado, y juramentación de los voceros de la Cámara de Diputados. Maldonado descansa. ¿Ah? Sí, ya. Descansa. Honorable, un relevo extraordinario. Honorable. Creo que nadie bajará el switch para que se vaya a la luz y va a haber disparo hoy. No, creo que no, ¿verdad? Hay paz, hay calma. Hay unos episodios de triste recordación. Claro, yo estuve ahí. No solamente eso, sino una componenda, puede ser peguerazo. Yo estuve ahí. También. No, el peguerazo no. No estaba pegado. Te iba a decir Pachecazo sí. El pachecazo sí. Se te cayó la cédula. Sí. Gracias a los 3 por habernos acompañado. Vamos a conectar con el lugar de la noticia de hoy, Santiago de los Caballeros. Marisela de la Cruz está precisamente allá para darnos detalles de lo que ocurre. Adelante, Marisela, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Catherine, Yulisa y Nelson. Estamos aquí en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración, en la escalinata, donde el presidente de la República, Luis Abinader, se va a dirigir a las 7 de la noche a la población dominicana. Como podemos ver, ya casi todo está listo, la colocación de las sillas, mesas y las pantallas gigantes para que la población que no puede asistir pueda escuchar el discurso del presidente Abinader. Como dijo la gobernadora provincial Rosa Santos, se habilitó el área de parqueo para que la población desde ahí pueda apreciar la visita del presidente Abinader cuando se vaya a dirigir a la nación para una evaluación de su segundo año de gobierno. También vemos que está militarizado la parte donde va a estar el primer mandatario de la nación y los demás invitados.
Según comentó la gobernadora, son 500 invitados, representantes de 5 provincias de la 14 del Cibao, para darle un toque regional a este acto. Y como han comentado algunos historiadores, esto es un hecho, un acontecimiento para Santiago, porque es la primera vez que un mandatario se va a dirigir a la nación un 16 de agosto para dar cuenta de su año de gestión. Vemos personal que están haciendo labores de limpieza aquí para acondicionar el área. Más adelante se va a incorporar parte de la seguridad para reforzar esto, como sabemos que es el presidente, el primer mandatario que va a estar aquí, junto a varios funcionarios de su gobierno. 500 invitados, como ya comentamos, van a estar aquí, aparte de que va a venir parte de la población, lo van a colocar en el área de parqueo para que desde ahí puedan apreciar esta actividad. En tanto que parte de la población ha expresado que tienen grandes expectativas con esta visita del presidente Abinader. Muchos esperan que se refiera al tema de transporte, otros que haga tome algunas medidas sobre el alto costo de la canasta familiar, los materiales de construcción, la inseguridad que está atacando muy fuerte a la población, específicamente a Santiago, como ya hemos visto algunos acontecimientos. Y así, pues entonces nosotros vamos a estar aquí para llevar todas las incidencias de este acontecimiento histórico para la ciudad corazón. Es todo lo que tenemos por el momento. Mientras tanto, vamos a estar aquí pendiente de todo lo que suceda en el día de hoy para llevarlo a nuestros televidentes de CDN. Pasamos entonces a la pausa comercial. Desde su llegada a la presidencia, Abinader tuvo que enfrentar un escenario que lo obligó a enfocar su política económica en 2 puntos fundamentales: reducir el gasto e incrementar los planes de subsidio. Se añade otro elemento de riesgos, que es el tema claramente del conflicto de las dos grandes potencias económicas, que es Estados Unidos y China, conjuntamente con Taiwán. Esto matiza las políticas públicas. En este caso, la política fiscal ha tenido que dedicar gran parte de los recursos a aumentar los subsidios, a mitigar en cierta manera los incrementos de precios. Al cumplirse los 2 primeros años de la gestión de Abinader, los economistas consultados reconocen que son varias las luces de esta administración, aunque también existen sombras. El inicio de la recuperación económica y la recuperación del empleo. Sin embargo, en el balance hay más aspectos negativos que positivos. Y entre esos aspectos negativos encontramos que el incremento de la deuda del sector público no financiero ha sido significativo, al superar los 8.700 millones de dólares. El Banco Central de la República Dominicana ha reaccionado también incrementando su tasa de política monetaria hasta llevarla en estos momentos a 7.75. Todo eso tiene repercusiones en el incremento de las tasas de interés, disminuye el crédito, le quita capacidad a la inversión privada. Los especialistas prefieren reservarse las proyecciones sobre los 2 primeros años de esta gestión gubernamental, aunque si se mantiene la tendencia de crecimiento reportada por el Banco Central este año, puede que lo peor de la crisis haya pasado. Samuel Guzmán, CDN. La economía es la economía. O sea, ya hay que mirar. Vieron ustedes cómo la pandemia produjo un frenazo mundial. Ahí llegó lo de Rusia, Ucrania, nos presionan los precios de los hidrocarburos, las materias primas, pero hay consenso en que el presidente Luis Abinader ha estado lidiando el vendaval. Vamos a ver la opinión de un economista, Isidoro Santana. Vamos a evaluar estos 2 años. Isidoro, muy conocido, exministro de Economía, prominente militante de la sociedad civil, académico, articulista, está con nosotros. Isidoro, los 2 años del gobierno de Abinader con la mira puesta en la economía. Bueno, gracias por invitarme y es para mí un placer estar acá en este programa con ustedes. Mira, yo creo que si queremos ser objetivos al momento de evaluar la gestión de gobierno, la gestión económica del gobierno, hay que entender, y eso no se puede separar,
las condiciones en medio de las cuales le tocó gobernar, que fueron las más difíciles que se recuerdan. No se recuerda un caso en la historia de un gobierno que haya entrado al poder en medio de tantos desafíos. Vamos a decir que aun en el caso de que no hubiera habido pandemia, de que no hubiera habido guerra en Europa, de que no se hubieran presentado los problemas que hay, ya se anticipaban inconvenientes básicamente por el hecho de entrar a gobernar un país con una deuda pública considerable, con un déficit público, con un coeficiente de ingresos públicos y un coeficiente de gastos públicos bajísimos, entre los más bajos del mundo, lo cual se refleja en calidad precaria de la inmensa mayoría de los servicios públicos y de la infraestructura. En medio de esta situación le llega, digamos, el momento de entrar al gobierno en medio de una pandemia. Y yo diría que si tuviéramos que evaluar y juzgar por esa circunstancia, pues los resultados son positivos. Es decir, habría que admitir que la gestión ha sido mucho mejor de lo que uno habría esperado. Siempre hay cosas en las que se podría haber hecho mejor, cosas que no, pero al fin de cuentas los políticos están para gobernar, son ellos los que toman las decisiones y ellos eligen a los equipos que entiendan correctos, de los cuales hay algunos que son buenos, otros que no son tantos y así por el estilo. Isidoro, quiero saber qué opina usted de la pericia que han tenido los ejecutivos del sector económico del gobierno en estos 2 años que acaban de pasar, porque estamos hablando de qué nos espera en materia de crecimiento económico para los 2 años que vienen. Algunos dicen que lo peor no ha pasado y otros dicen que probablemente ya pasó. Pero nos hemos tenido que manejar, incluyendo la falta de pericia que usted menciona, la falta o exceso de unos y otros, para volver a tener un crecimiento económico, sea rebote, sea crecimiento, pero en medio de la mayor crisis que ha tenido la República Dominicana en los últimos años. ¿Cómo evalúa usted el conocimiento, el costo de los primeros meses o de los primeros años en el sector económico específicamente? Mira, lo primero es que yo creo que sí, que lo peor ya pasó. Es decir, sería muy pesimista pensar que todavía nos esperan cosas peores en términos de economía, aunque el futuro siempre es impredecible y uno nunca está seguro de que no vayan a ocurrir. Pero no, mira, yo no puedo, para ser franco, pensar que un gobierno tendría que gobernar con gente con experiencia de gobierno, porque las reglas de la democracia son la alternabilidad en el mando y normalmente la renovación de funcionarios. En el área económica, los economistas somos un grupo lo suficientemente reducido como para conocernos la mayoría, y uno más o menos sabe quién da para cada cosa. Y entiendo que fueron escogidos los funcionarios que dentro de su entorno eran los más preparados para eso. Durante la campaña al equipo económico del presidente Abinader le acompañaron un grupo de técnicos de buena calidad, muy buenos. Algunos han estado cerca o en cargos de menor relevancia, otros en los cargos ministeriales, pero yo diría que aunque no tuvieran experiencia de gobierno, pero sí eran economistas bien formados y con toda una trayectoria en el país, de modo que por eso es que uno tiene que reconocerle que han tenido cierto éxito. Y en términos de manejo de los problemas fundamentales como inflación, como desempleo, más el tema del crecimiento económico, pues yo diría que ha salido bien, porque la República Dominicana se recuperó rápido de la caída.
Claro está, la caída fue mayor de lo que uno originalmente pensaba que iba a hacer con la pandemia, pero se recuperó rápido y ya está restableciendo la senda en muchos sectores. Por ejemplo, el sector construcción se recuperó rapidísimo. El sector turismo ya podemos decir que se recuperó bien, porque ese era uno de los que más dificultades iba a tener, como efectivamente fue uno de los que más tuvo para recuperarse, pero ya estamos superando incluso niveles que tuvimos en el año 2018, que fue el último año relativamente bueno para el sector turismo. Y así. En cuanto a los programas de subsidio que mantiene el gobierno del presidente Abinader, se ha hablado precisamente de fortalecerlos, de más bien incrementarlos para lograr un mayor alcance en momentos de crisis, en momentos en que la inflación impacta el bolsillo de los dominicanos. ¿Considera usted que ha sido acertada la política de subsidios que ha mantenido el gobierno del presidente Abinader y hacia dónde deberíamos avanzar? Aquí tenemos también que juzgar las cosas a partir del contexto. A mí como economista no me gusta mucho que el gobierno esté destinando recursos a subsidiar, y mucho menos a subsidiar productos de consumo que más bien debería el Estado estar desestimulando su consumo, como es el caso de los combustibles, la electricidad, etcétera. Pero la realidad es que en el contexto en que nos ha tocado, y más cuando se presentó la guerra en Ucrania, pues ya se venía viendo un aumento muy grande en los precios de los alimentos y de los combustibles, ¿no? Desde antes de eso. Antes de la guerra. ¿Perdón? Antes de la guerra ya había aumento. Antes de la guerra, es decir, desde el segundo semestre del 2020, ya los combustibles habían estado subiendo muchísimo y los precios de los alimentos también y de muchas materias primas. Pero la guerra obviamente le puso un acento muy, muy pronunciado, y lo que hemos visto es que esto ha venido generando una gran inestabilidad política en el mundo, que está incluso atentando contra la permanencia de los gobiernos. Fíjense ustedes que en el mundo después de la pandemia, y mucho menos en este contexto, casi en una democracia, muy pocos gobiernos han podido reelegirse, muy pocos. E incluso algunos electos hace relativamente poco tiempo han entrado en una situación de como que se tambalean. Y lo que han hecho la mayor parte de los gobiernos, y eso ya no es nada más en los países subdesarrollados, sino también en países de Europa. Y uno conoce menos de Asia y esas cosas, pero supongo que también es que han reaccionado subsidiando, aplicando subsidios. Claro está que ese dinero que se destina a eso podría estar mejor utilizado en otras cosas, de no ser por la coyuntura que se vive. Pero muchísimos gobiernos lo están haciendo y el gobierno dominicano también. Es decir, el gobierno ha reaccionado destinando un monto grande, cuantioso, porque de verdad que es uno de los que más han destinado a subsidiar combustibles y a subsidiar alimentos, porque son de las cosas que la gente más siente en su presupuesto y obviamente lo que más inquieta a grandes masas de la población, y para tranquilizarlo pues se ha venido haciendo eso. Isidoro, es riesgoso decir que pasó lo peor, porque no necesariamente viene lo mejor. El sello es de incertidumbre, incluso hay factores externos que no dependen de nosotros. Y vamos al siguiente escenario para empalmar con los subsidios. El gobierno ha dicho que no hay reforma tributaria o fiscal o como quiera llamársele durante este periodo. No llega todavía el presupuesto complementario al Congreso, que se habla de 50.000 y 60.000 millones.
Es decir, que las perspectivas inmediatas no están muy claras. Mira, una de las cosas que están pasando y que nos ha venido sorprendiendo a mucha gente es que los ingresos fiscales han subido relativamente mucho sin ningún tipo de reforma fiscal, sin ningún tipo de reforma tributaria, lo cual implica que se puede reformular el presupuesto y financiarlo con los ingresos que se están teniendo, aún con el nivel de subsidio. Es decir, que yo no creo que va a implicar cambios tan grandes que supongan el cobro de más cosas, ni mayor endeudamiento, ni nada que se parezca. Pero obviamente hay que reformular el presupuesto porque se están llevando a cabo acciones que no estaban autorizadas en el presupuesto porque no se previeron en aquel momento. Entonces hay que, digamos, darle categoría legal al gasto de subsidio, por ejemplo. Afortunadamente, parece ser que hay los recursos de donde sacarlo, pero claro está, al costo de sacrificar muchas otras cosas. Tenemos que casi concluir la entrevista. Recomendaciones, quizás es bueno hacerlas desde la perspectiva técnica para los próximos meses. Todavía estamos atravesando los efectos de la crisis, la tarifa eléctrica se echó hacia atrás, reforma fiscal se engavetó, tenemos planes de endeudamiento que van a continuar. ¿Cuál es su recomendación? Mira, de verdad que es arriesgado para un economista que ha sido ministro de otro gobierno venir a recomendarle a los colegas que están en este momento. Digamos que apelando a la experiencia. Llevando las Pero apelando cosas. a su experiencia, claro. Pero evidentemente, mira, yo creo que el primer fallo del gobierno, del licenciado Abinader, desde un principio, lo dije desde un principio, ha sido haber subvaluado las limitaciones. Es decir, y haberse comprometido con más cosas de las que podía. Si ustedes se dan cuenta, el gobierno no ha dejado, desde el primer día comenzó y no ha parado de crear ilusiones de que puede y de que va a resolver y de que va a hacer esto. Yo creo que hay que manejarse con más tacto, tomando en cuenta que la situación es difícil. Pero bueno, obviamente a los gobiernos eso les conviene por las expectativas y las expectativas son positivas para mover a los agentes económicos. De toda manera, yo creo que hay una cosa que ha sido fundamental y que hay que insistir, y yo lo voy a decir de toda manera siempre. El gobierno dio la noticia de que no iba a haber reforma fiscal, de que no iba a haber pacto fiscal, como una gran noticia positiva. Y efectivamente así la población lo tomó. La población estaba feliz porque la población entiende que eso significaba que no iba a pagar más impuestos. Pero eso probablemente también significaba decirle que no iba a haber más seguridad ciudadana, o que no iba a haber mejoría del servicio hospitalario, o que no iba a haber mejores acueductos y cosas de ese tipo, porque lo que va viene. Es decir, hacer una cosa así es renunciar a otra. Y yo creo que estamos renunciando a cosas muy, muy importantes para la sociedad dominicana y que si se pudiera enderezar por ahí, eso sería lo que yo recomendaría. Isidoro, pero ¿por qué hay que renunciar cuando también tenemos la opción de mejorar la eficiencia fiscal? El mismo gobierno ha dicho en años anteriores, y lo había dicho también el director de la Dirección General de Impuestos Internos anterior, que aquí lo que se deja de recaudar es prácticamente equivalente a lo que se recauda. Entonces, siendo de esa manera, ¿por qué no somos más eficientes como país para recaudar? Todos sabemos dónde hay que recaudar, pero no lo recaudamos como Estado. Y siendo de esa manera, no tendríamos entonces que renunciar a tener una mejor política de seguridad ciudadana, mejor atención de hospitales, hasta mejor inversión en diferentes rubros de la economía nacional, sin tener que ir a meterle la mano en los bolsillos a los que ya están pagando.
Mira, eso es muy bonito decirlo, ¿eh? En la práctica no es tan sencillo. Bueno, pero el gobierno sube para gobernar. Sí. Y los funcionarios, bueno, los políticos cuando están en la oposición siempre viven diciendo eso. Al llegar al poder, no necesariamente las cosas son así. Y no nos olvidemos que resolver el problema de recaudar lo que no se está recaudando empieza por cambiar muchas cosas que a la gente no les gustaría. Es decir, incluyendo que hay que eliminar exoneraciones, que hay que atacar determinadas cosas. Es más, aquí desde hace 10 años hay un impuesto a la placa de los vehículos que grava con alto impuesto la placa de los vehículos de lujo. Así es. De acuerdo con el costo del vehículo, y eso no se ha podido aplicar, y cada vez que se intenta aplicar la gente comienza con un escándalo como que eso. Pero también es cierto que las exoneraciones que le dan a los políticos y diputados es 5 veces más de lo que debería ser, y se lo dan 2 veces al año. Mira, entonces tendríamos que como que sentarnos a hacer las exoneraciones que le dan a los políticos y a los diputados son algo escandaloso. Escandaloso desde el punto de vista de que es moralmente censurable. Pero esas no son las que generan la gran cuantía. Las que generan la gran cuantía son las exoneraciones a la propia población por razones de consumo, cuando se le exime del pago de determinado impuesto, a algunos renglones, a algunos productos, o a inversionistas para que inviertan. Pero se educa con el ejemplo, ¿no, Isidoro? ¿Perdón? Se educa con el ejemplo, ¿no? Se educa con el ejemplo. Sí, no, claro. Es decir, cuando digo que sería censurable, es porque es censurable eso sí moralmente, pero que ahí no está el una grueso. Eso es lo que dice. Gracias, Isidoro. Gracias, Isidoro, que nos acompañe en esta fecha. Apelamos a tu fibra patriótica. Es el 159 aniversario de la restauración, a tu conocimiento en la economía para evaluar los 2 años de gobierno, y qué bien que nos acompañen en los 2 años de Despierta. Gracias. Bueno, pues un placer. Son las 8:38 minutos, regresamos a Despierta con CDN. Pasamos balance durante todo el día a los 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader, donde han sido diversas las promesas que hasta el momento ha podido ejecutar y otras aún permanecen esperando. Leticia Díaz nos pasa un balance y nos cuenta más. El presidente Luis Abinader en su programa de campaña prometió una reforma sustancial a la Policía Nacional a fin de reducir los índices de criminalidad que afectan el país. A 2 años ya está ejecutándose a nivel institucional mejora de la calidad de vida de los agentes del orden y la modernización de los equipos para la prevención y persecución del delito. En otro orden, el gobernante en su programa de campaña prometió aumentar los programas sociales, mostrando hasta el momento el 1424 para jóvenes en sectores vulnerables, la iniciativa Primero Tú en las provincias y el bono de apoyo familiar. En materia de viabilidad, a través del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno se ha enfocado en reparación de carreteras y conexiones troncales, con intervenciones de puentes como el Juan Pablo Duarte Juan Bosch, avances en la circunvalación de Baní y ampliación de la autopista Duarte, Hípica y San Isidro en Santo Domingo Este. Otro compromiso cumplido por el gobierno fue el impulso de la ley de extinción de dominio. Tras varios años en el Congreso Nacional por falta de consenso, fue promulgada recientemente. También es la recuperación del turismo pospandemia, logrando el reconocimiento de organismos internacionales. Entre los temas pendientes del gobernante para el último periodo del cuatrenio presidencial está el cumplimiento de entrega de 5.000 viviendas en Santiago y Santo Domingo. El pacto fiscal no ha podido concretarse ante la crisis económica que afecta al país y el mundo, aunque es preponderante para la estabilidad del país, según Abinader. La ampliación del metro de Santo Domingo y teleférico, que tiene previsto entregarse en primer trimestre del 2023. Leticia Díaz, CDN.
Hablamos también de los cambios que han ocurrido en estos 2 años de gobierno. Recordemos que el presidente Abinader inició su gestión con la promesa de un cambio precisamente ahí en la administración pública. Se hablaba en la administración anterior de escándalos que involucraron a funcionarios, a legisladores, a personas cercanas incluso al presidente Danilo Medina, al expresidente Danilo Medina. Pero ¿qué tenemos ahora? Patricia Dipré nos habla sobre los cambios dentro de lo que llaman el gabinete. 23 de los 7 de los 23 ministros que iniciaron el gobierno ya no acompañan al jefe de Estado. Vamos a ver. Como si asumir el poder en medio de una crisis sanitaria hubiese sido tarea fácil, la gestión de Abinader se ha sorteado con un duro revés. El primer gran golpe lo protagonizó el polémico Ministerio de la Juventud, que a 2 años de gobierno ha tenido 3 ministros y cuya incumbente inicial salió tras verse en el ojo público por supuesto tráfico de influencias. La sociedad apenas procesaba el prematuro escándalo cuando a inicios del 2021 el gobierno volvía a centrar la atención en otra dependencia estatal. Para esta oportunidad, el director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, y un escándalo mayúsculo por supuesta agresión sexual contra otra funcionaria de la institución era el tema de opinión, llevándolo incluso a cumplir 2 meses de prisión preventiva. Posteriormente, la acusación fue desestimada. La siguiente salida abrupta del tren gubernamental le escenificó el entonces ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, destituido del cargo horas previas del primer discurso de rendición de cuentas. En mayo del 2021, la República Dominicana estaba bajo la mira de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA. La ficha clave era el diputado PRMista Miguel Gutiérrez, detenido en el aeropuerto de Miami por tráfico internacional de drogas y desde donde se desprende la Operación Falcón. Otras destituciones sonoras fueron las de Michelle Dicen en la Lotería Nacional, Adán Peguero en el Instituto Postal Dominicano, Serafín Canario en Punta Catalina y la gobernadora de Samaná, Elsa de León. Los últimos 3 meses han dejado un amargo sabor para el gobierno del presidente Abinader. El vil asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera en su despacho la mañana del 6 de junio enlutó al país y se convirtió en el más trágico suceso de los últimos años. La accidentada salida del ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, quien inicialmente tomó licencia del cargo por la vinculación de uno de sus hijos en la operación anticorrupción Medusa, volvió a hacerle sombra a la gestión de gobierno. Otro escándalo en la Superintendencia de Electricidad provocó la renuncia de Rafael Velasco. El mes de agosto, que de manera natural crecen las expectativas en torno a cambios en el gobierno, llegó con fuerte impacto. Roberto Fulcar, quien fuera el jefe de campaña que llevó al mandatario al poder, fue removido del cargo, pasando de manejar el mayor presupuesto estatal a ministro sin cartera. Patricia Dipré, CDN. Según la Constitución, son 22 ministros, aunque hay ministros sin cartera, 22 ministros. Y de los 22 ministros, 7 han sido removidos por una razón u otra en este gobierno. O sea, el 30-31% de los ministros se han movido. Y con relación a las promesas, yo creo que el gobierno, en el tramo final de la campaña, debió reajustar un poco las promesas por la dificultad de pandémica, todo ese tipo de cosas. Lo que decía Isidoro. Iba a asumir en condiciones muy difíciles. Entonces la gente le está midiendo con una tabla demasiado alta para la dificultad que encontró. Manejo de expectativas. Sí, pero pónganle atención al asunto de la remoción de funcionarios. Estamos hablando de ministros, pero a nivel de directores generales, y se esperan más cambios, obvio. Atención a eso, aunque no creo que vengan hoy, porque si llegan hoy, el discurso de esta noche pierde brillo. Todo que no es una rendición de cuentas, que es no una es un discurso. Él va a pasar balance de los logros, que turismo, que lo otro, y ojalá que haga uno que otro anuncito. Lo que sí, a Santiago le salen 2 o 3. Los que sí rinden cuenta son los ministros, el presidente no, y las alcaldías. Se rinden cuenta en el año, el presidente lo hace el 27 de febrero, pero este gobierno no desaprovecha ninguna oportunidad.
Hay que subir los puntos en Santiago, hay que subirlo, por eso. No desperdicia ninguna oportunidad el gobierno y si es de hablar, si es de prometer, aunque ojo, eso salva y condena. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Por cierto, les comentábamos temprano que teníamos una pregunta que posteamos desde ayer en la cuenta de Twitter de CDN Canal 37 y que íbamos a leer hoy en el aniversario de Despierta con CDN. ¿Cuáles funcionarios, o más bien, cree usted que el presidente Luis Abinader debe remover funcionarios este 16 de agosto? Lo ven ustedes ahí en pantalla, la respuesta ha sido prácticamente unánime. 93% considera que sí, que debe remover a funcionarios este 16 de agosto. Hay algunos comentarios con relación a esta pregunta, que era una pregunta cerrada, pero leemos brevemente. Por ejemplo, dice Rasputin NB, evidentemente es un alias, que no remueva nada, que es a él que lo vamos a remover en el 24. Pedro Valerio dice, Hito se tiene que ir de una, Neney no sé cómo ha durado tanto. Él la califica como ladroncita del programa Supérate, dice, el de este hay que quitarlo, pero ya mismo, el de la policía es para afuera que va, el de migración es una batata, y creo que ahí está bien por ahora. Y después hace un comentario que no podemos leer por la hora, por supuesto no nos podemos hacer eco de groserías ni términos que estén fuera de lugar. Evidentemente tenemos también audiencia de niñitos, así que vamos a cuidar un poquito las formas. De cualquier manera, vamos a hablar de otra cosa. Además de una fuerte crisis inflacionaria que se ha generado por la pandemia y los conflictos bélicos internacionales, el presidente Luis Abinader en sus 2 primeros años de gestión también ha tenido que lidiar con varios escándalos de supuesta corrupción administrativa que involucran a sus funcionarios. A continuación vemos un reporte de Carolyn Cuevas. En el último año han sido varios los escándalos de supuestas anomalías en instituciones públicas que han empañado la imagen del gobierno. El más reciente se habría dado en el Ministerio de Educación. Las denuncias de nominillas, licitaciones y adjudicaciones irregulares casi coincidieron con la remoción de su entonces incumbente Roberto Fulcar. Previamente, los escándalos ya habían sacudido en reiteradas ocasiones y obligado cambios en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Las irregularidades también han salpicado el programa Pinta tu Barrio del PROPEP, institución que se encarga de los proyectos especiales del gobierno. Impostón ha sido otra de las instituciones en la que se han dado destituciones precedidas de denuncias de irregularidades. Tal es el caso de Adam Peguero y supuestas anomalías en adjudicaciones. Pero los escándalos no solo han estado presentes en el segundo año de gestión de Luis Abinader. Recién se estrenaba el gobierno un supuesto plagio del logo marca País, adjudicado en la pasada gestión a un costo superior a los 32 millones de pesos, causó revuelo. No bien se debatía sobre la marca País cuando salió a la luz un caso que estremeció al joven gobierno. La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, era investigada por su exorbitante patrimonio, lo que la obligó a renunciar y al presidente Abinader a designar en su lugar a Luz del Alba Jiménez. A pocos días de cumplir un año de gestión, esta fue destituida por presuntamente amallar procesos de compras. Otro escándalo se gestaba a lo interno del Ministerio de Salud, la venta de nombramientos que generó la suspensión del encargado de recursos humanos. El pago por adelantado de 100 millones de pesos a 70 artistas a través del Gabinete Social para conciertos futuros es otro de los casos. De todos estos escándalos, solo uno ha sido judicializado, el caso fraude de la Lotería Nacional. Su ex administrador Luis Dicen encabeza la lista de 10 acusados de desfalcar la institución con más de 500 millones de pesos. Carolyn Cuevas, CDN. Amigos de Despierta con CDN y de CDN en general, nosotros solo queremos decirles gracias por estos 2 años. Aquí están nuestros colaboradores. Este equipo es muy grande, es amplio, tiene un equipo de técnicos detrás, además, el equipo de la dirección, el departamento de operaciones, todos, somos muchos. Y en nosotros aquí está todo el equipo de CDN representados. Gracias por estos 2 años de apoyo, de acompañamiento. Ahí está Diego Sosa desde Alemania porque no podía quedarse. ¡Salud, Diego! Jennifer. También desde Estados Unidos. Miren aquí, todas las caras que ustedes ven en Despierta con CDN todos los días tenían que estar aquí y aquí están. Gracias. Salud para todos y gracias a la audiencia de Despierta con CDN. Ustedes han sido parte importantísima de este proyecto. Nosotros insistimos en que participen, en que nos digan sus comentarios, sus opiniones y los hacemos parte porque de eso se trata. A nuestros
colaboradores que vienen todos los días a acompañarnos con sus informaciones. Gracias a ellos, este programa también tiene un componente íntegro de información. Aquí tenemos deportes, aquí tenemos tecnología, aquí tenemos, miren, ahí está el cine con Yeuri Frías, aquí está, mira, hasta el humor de las redes sociales. Sin ellas poco se podría hablar en estos tiempos. Francisco Medrano con las noticias en la mañana. Nuestra compañera Susan Castaño está en la calle trabajando como reportera. Como siempre. Y yo tengo que dar las gracias además a Héctor Marte, a Yanesia Espinal del periódico El Caribe, porque eso somos en esta empresa, una familia, Multimedios del Caribe reunida además en este espacio Despierta con CDN. Esta cara ustedes la conocen, a Dángero. Dángero Maimón. Dángero Ríos, el hombre de la calle. Un placer. Fran Camilo de la casa. Medina Acosta, la tecnología. Annelise. Ginsuriel está por ahí. José Miguel Gómez. El doctor Gómez, la salud mental. La salud Y mental. Annelise, además con salud bucal. Le tenemos salud bucal, salud mental. Y a Albanel y familia que no quiso entrar y está por allá allá, atrás. está por allá. Cuidamos las finanzas personales y para que no se vayan en yola, Jennifer Meléndez con sus consejos migratorios. Señores, gracias. 2 años de Despierta con CDN, aquí estamos nosotros. Gracias a ustedes. No, y personalmente yo agradezco que me han dado un nuevo amanecer a mí. Ay, Salud. sí, es verdad. Salud. Es verdad. Salud por eso. Salud. Tienes razón, señores. Bye, Salud, bye. gracias por estos 2 años. Que tengan un feliz día de descanso. Hoy es 16 de agosto. Bye bye. Felicidades, Kelvin.